Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Nada más asienten con su cabeza. Sí se escucha bien. Muy bien. Pues ya estamos una vez juntos nuevamente. Aquí el día está padrísimo, como la vez pasada, todo soleado. Entonces vamos a empezar a tener un encuentro más. Vamos a levantar nuestras manos como siempre, por favor, y no las van a bajar hasta que yo termine de verlos a todos, en la medida que pueda verlos, porque si los veo de este tamaño. Pero bueno, finalmente algo se ve. Claudio, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí están todos, esperen un momento. Sebastián, ¿cómo estás, vida? Muy bien. Matías, muy bien. Eso, qué bueno. Listo, listo. Bajen sus manos, muchas gracias. Y ya estamos acá para arrancar otra vez. Miren, antes de recibir sus preguntas, como siempre, que han alimentado mucho los Zooms y los hermanos en el futuro, la familia espiritual lo van a agradecer porque se van a desahogar muchísimas dudas, ¿no? Porque las van a escuchar ahí, van a quedar resueltas. Pero yo quisiera volver a retomar un poco el tema que trabajábamos o platicábamos la semana pasada, el satsang pasada, hace 3 semanas, creo. Entonces, era el tema quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esto lo hemos tenido una y otra vez, lo hemos estado explicando, pero vale la pena tener ese marco teórico. Es un marco teórico que de momento no podrán verificar ustedes absolutamente. Lo que sí deben verificar siempre es la enseñanza que les he dado para lograr su despertar y la activación de los fuegos para lograr su ascensión. Eso sí lo tienen que ir verificando de manera empírica en su propia experiencia. Pero bueno, este marco teórico crean que les resultará útil en su momento y entonces por eso lo tenemos que ir profundizando de a poco. Entonces recuerden esto, vamos a otra vez. Hablábamos de que cuando inicia el Kalpa viene un descenso, literalmente un desborde de las chispas divinas que jubilosamente entran en el proceso creativo para experimentar conciencia, aprender a ser creadores de realidades y muchas otras cosas. Entonces, decíamos que viene el proceso de manifestación y viene un descenso gradual y progresivo, ya lo hemos dicho mucho, hasta el punto inferior que podríamos entender como el reino mineral. Ahí las chispas permanecen un gran tiempo. El resultado de la experiencia se acumula en lo que se llama en alguna terminología alma grupal mineral, ¿no? Todo lo que se experimenta en conciencia, por mínimo que sea, queda ahí acumulado y dijimos que piensen como si fuera una gran burbuja y nada más. Luego entonces las chispas pasan al otro reino, ya lo dijimos, reino vegetal, sucede lo mismo, un gran periodo largo de tiempo que llamamos una cadena, y sucede lo mismo, las chispas experimentan conciencia y esa conciencia se acumula en esa alma grupal. Luego las chispas se mueven al siguiente reino animal y sucede lo mismo. Se tiene experiencia y se guarda y acumula todo en esa alma grupal animal, cada vez más consciente. ¿Ya vieron? Entonces, aquí lo que interesa es que nos centremos en esta plática de hoy exclusivamente en el reino humano, ¿no? El ingreso al reino humano y la salida del reino humano. De eso podemos platicar el día de hoy. Entonces, fíjense bien, la idea que tenemos que comprender es cuáles son los métodos de individualización correctos e incorrectos a través de los cuales las chispas se mueven al reino humano. Dijimos que se tienen que individualizar, ¿se acuerdan? Entonces, hay básicamente dos tipos de métodos, correctos e incorrectos. Se pueden comprender como incorrectos.
Para esto, para entender bien esto, hay que comprender que un reino, fíjense bien, se traslapa, un reino en su parte superior se traslapa con el reino que le sigue en la parte inferior. Ya déjenme explicar esto. Por ejemplo, a ver, nada más vamos a hablar de la palabra los virus. Los virus. Los virus literalmente pueden ser concebidos como del reino mineral, porque no están vivos. No están vivos, pero tienen características de los seres vivos, de las bacterias y los organismos unicelulares o más complejos. Evolucionan y cambian, pero técnicamente no están vivos. Entonces un reino se traslapa con el otro de esa manera. ¿Ya vieron? Y luego viene ya las bacterias y otros organismos unicelulares ya son del reino vegetal o del reino animal. Lo mismo sucede, por ejemplo, imaginen ustedes en el reino vegetal, en su parte superior de evolución, lo más avanzado, por ejemplo, podríamos localizar algunas plantas que son cazadoras o carnívoras, creo que les conocen como carnívoras. Entonces, un organismo muy complejo. Para ser planta es muy complejo. Que vean ustedes cualquier planta y se darán cuenta que una planta que detecta que ha pasado, pues, normalmente es un pequeño insecto y camina por ahí, ¿no? Entonces, este organismo vegetal se cierra y literalmente lo caza y luego lo digiere y se lo come. Entonces, está es del reino vegetal, pero está muy aventajado. ¿Ya entendieron? Está muy aventajado en la experiencia consciente dentro del reino vegetal que otras plantas del reino vegetal. ¿Ya vieron? Y entonces ahí tienen ya los organismos vivos, entonces cazan, en fin, tienen un cierto comportamiento. Entonces, esto es muy importante, que entiendan que lo superior de un reino se traslapa un poco. Si fuera una gran escalera desde el reino mineral hasta el reino divino, viene subiendo por el reino vegetal, por el reino mineral, y de repente 2 escalones o 3 están traslapados. Se parecen demasiado. Y luego sucede lo mismo en cada reino. Esto importa mucho, por lo que voy a decir a continuación. Bueno, quiere decir entonces que en el reino animal, lo más avanzado del reino animal, ¿no? Serían los mamíferos, serían los homínidos, ¿no? Manadas de animales diversos, pero ya mamíferos de sangre caliente, etcétera, son lo más avanzado del reino animal, mucho más que un insecto. ¿Se fijan? Que una hormiga, por ejemplo. Entonces, este animal está muy evolucionado, entonces está muy cerca del reino humano. ¿Ya vieron? Detonan muchos comportamientos parecidos al reino humano. Entonces, lo superior del reino animal desarrolla fuerza de voluntad, inteligencia, ingenio, lazos afectivos poderosos que nosotros ya en el reino humano llamamos el desarrollo del amor, el desarrollo de la compasión, etcétera. Todavía es más avanzado, pero ellos ya desarrollan muchos comportamientos muy inteligentes. Por ejemplo, nada más como ejemplo, tengo entendido que los zorros, coyotes, etcétera, de repente en su andar por el mundo se meten en madrigueras ahí cazando o lo que hagan y se empulgan o se llenan de pulgas o de chinches o de insectos de esos que pican, pues. Y entonces, fíjense bien, se llenan, porque se metieron en la madriguera y se infectaron de estos animalitos. Entonces, el coyote, fíjense bien, agarra una varita pequeña, así, una varita de madera, se mete en el agua y nada más deja fuera su nariz para respirar y la varita. Entonces todos los insectos no les gusta vivir en el agua, esos viven afuera. Se van caminando, llegan a la varita y cuando él ve con sus ojitos así debajo del agua que ya se llenó la varita de pulgas, entonces, ¡pac!, suelta la varita y se va a la varita con las pulgas y a navegar. Les dio un viaje gratis en barco, entonces van por el río. Eso requiere gran ingenio, inteligencia. No se le ocurre a veces a los hombres, entonces se le ocurre a los coyotes.
para que entiendan lo que quiero decir este traslapo, muy importante. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Volvemos a lo inicial. Hay métodos correctos e incorrectos de individualización. En los métodos correctos hay de dos posibilidades, pero les voy a decir primero la primera y después la segunda. En los métodos correctos es que manadas de animales diversos, ¿no? De diferentes tamaños, ya les digo que mamíferos, lo superior del reino animal, en un momento por presión, es una presión del proceso evolutivo que empuja hacia adelante, provoca literalmente que esa gran burbuja que llamamos alma grupal animal empiece a botar burbujas menores, pequeñitas, y entonces se individualizan. ¿Ya vieron? Por supuesto, se individualizan y ya empieza su jornada en el reino animal. En el reino animal, pero ahí no hay hombres. Imaginemos que es solo el reino animal. Entonces es solo la presión, nada más la presión del proceso evolutivo empuja hasta el punto en que logra individualizar de a millones. No crean que de poquitos, ¿no? Bueno, y depende de las manadas. Hay manadas muy pequeñas, pero continuamente este proceso se está llevando a cabo sin que haya presencia del reino humano. Entonces, se llama método correcto de individualización. Y una vez que se ha individualizado, lo que sí es importante entender es que cada una de esas burbujitas, ya que sería un alma individualizada humana, entonces se afilia, se une o se ata, como ustedes quieren, se ata a uno de los tres rayos primarios. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, por eso, los seres humanos se dice, pertenecen al rayo de la voluntad, pertenecen al rayo de la inteligencia o de la sabiduría, o pertenecen al rayo del amor. ¿Ya vieron? Entonces, ahí tienen el proceso en que, y durante toda su jornada en el reino humano, toda su jornada, entonces va a pertenecer a ese rayo, todo el tiempo, y ya se desarrolla dentro del reino humano. Ahorita vamos a decir qué implica esto. Entonces, ese es un método correcto de individualización que lo hace la naturaleza al margen de una ayuda externa. Ahora, hay otro método correcto de individualización y eso quiere decir que los animales, y ahorita ustedes los entienden como mascotas o animales domésticos que viven cerca del hombre, ¿no? Todas las mascotas que hacemos parte de nuestra familia, todas. Entonces, ellas empiezan a ser sometidas a una energía superior de la familia humana. Vamos a poner un ejemplo. Una familia que es el papá, la mamá y 2, 3 hijos, van y compran un cachorrito en algún lugar o se los regalan o lo que sea. Entonces ese cachorrito entra a la familia, se vuelve parte, es un miembro de la familia. ¿Ya vieron? No es iba a decir una grosería, pero no es un perro que tienes que tener ahí metido en la azotea o quién sabe en dónde. No, 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 no. Es un miembro de la familia. Tú cuando tienes un hijo, lo echas a la azotea, no conviene. O alguno lo ha hecho, no lo hace. Bueno, miembro de la familia. Pero entonces ese perrito empieza a ser sometido a una influencia humana cuya energía es muy superior a la de él. Si comparas a lo mejor ese perrito con un animal que vive en el bosque solo, pues él no tiene esa influencia de energía humana. Y entonces los humanos que le rodean tienen fuerza de voluntad, tienen inteligencia, tienen facultades emocionales amorosas, etcétera. Y entonces la presión energética que se ejerce sobre ese perrito, que es el ejemplo que estoy dando, logra que se desgarre, se separe literalmente del alma grupal animal y ¡fum!, se individualiza. En ocasiones se sabe que, vamos a suponer que alguien tiene un perrito, un perro pues, tiene, su compañero es un hombre de gran fuerza de voluntad
y le enseña muchas cosas y siempre lo lleva, lo lleva al campo y lo hace caminar y entonces se individualizaría por la voluntad. Luego hay otros que entonces, a lo mejor han visto los niños y los adultos a veces también, les platican a los perros creyendo que le entienden, pero el perro nada más oye bla, 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 bla. ¿Entienden? Es que fíjate que no, casi le cuentas, me fui al cine, ya regresé y fui con mi novia, bla, 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 y el perro se te queda viendo así. Pero bueno, pero su esfuerzo, vidas mías, su esfuerzo por entender a su familiar humano, quiero entender lo que dice, y aprenden palabras, ¿entienden? Muchas palabras, pero francamente, eso de conceptos del pasado, el futuro y cosas así, no está bien. Ahora sí que dicen, está bien pelón, pero él se sigue esforzando por entender para él es su hermano o su padre literalmente de manada. Y entonces ese esfuerzo logra que se desgarre el velo por tanto querer entender, se le quiebra la cabeza al perro, se desgarra y entonces aparece una alma humana afiliada al reino, al segundo rayo de la inteligencia, o que le llaman rayo amarillo, de la inteligencia o sabiduría. ¿Ya vieron? Lo mismo el caso del tercer punto. Resulta que entonces tiene la familia, igual el perrito, pero algún niño o niña, o todos en conjunto le dan tanto amor al perro y el perro siente tanto cariño, tanto aprecio, tanta valoración, tanto cuidado. ¿Ya vieron? Que cuidarlos, vidas. Y entonces se individualiza por el amor, porque su amor y fidelidad profunda hacia su familia, que su familia es su pequeña manada. ¿Ya vieron? Entonces, ¡pum!, se individualiza. Entonces, ahí tienen métodos correctos de individualización por el proceso de presión de la naturaleza, que es al margen del hombre. El hombre no está ahí presente. Viven ahí las manadas, ¿no? Las manadas de gibones, las manadas de chimpancés, esos se individualizan muchísimo. Y otros, muchos tipos de animales se están individualizando por una presión de la naturaleza. Pero la otra, como ya dijimos que está traslapado, entonces por eso nosotros convivimos mucho también con el reino animal. Entonces estamos hablando de perros, caballos, gatos y otros muchos animales muy inteligentes, cerdo muy inteligente. Y entonces no les va muy bien actualmente, pero bueno, así son las cosas. ¿Ya vieron? Métodos correctos de individualización. Entonces ya, ¡pum!, se individualiza. Dijimos, hay dos puntos culminantes, vidas, en la historia de un alma humana, de la chispa experimentando el reino humano, cuando se individualiza y cuando sale, cuando asciende y va al siguiente reino. Es muy parecido a nuestros hijos y nosotros mismos cuando fuimos al colegio. Tú dirías, ¿cuál es el día culminante? Pues la verdad, pues el día que entré, el primer día de clases. A lo mejor no fue importante ni fue relevante en ese momento, pero francamente sí lo fue, porque ya entraste. Antes no habías entrado, ya entraste. Oye, ¿pero qué hiciste? Pues nada, o no sé, me pusieron a dibujar, ¿y qué más? Pues nada más, y luego me salí al arenero. No parece importante, pero sí lo es, porque ya entraste al reino, en este caso ya entraste al colegio. ¿Cuál va a ser el otro momento culminante cuando te gradúes finalmente y asciendas al siguiente reino? ¿Ya vieron? Bueno, entonces ahí tenemos los métodos correctos de individualización, dados por la presión del proceso evolutivo normal y dado por la influencia del hombre sobre el reino animal superior, que es con el que mantenemos más contacto los seres humanos. Mantenemos un contacto muy íntimo, muy íntimo. ¿Ya vieron? Entonces, esos son los dos métodos. Luego están lo que llamamos los métodos incorrectos. Ni me gustan, pero debo decirlos para entender. Supongamos que uno de estos animalitos, en la naturaleza no hay este método incorrecto, pero asociado al hombre sí lo hay. Quiere decir que si un animalito cualquiera llega a la casa, por ejemplo, de un hombre, o una mujer, o quien sea, ¿no? O una familia, y esa familia es cruel,
y esa familia lo aterroriza, lo atemoriza, lo golpea, lo hiere en sus sentimientos, lo humilla. Entonces, él es un alma muy pura, ¿entienden? Es muy pura. Entonces, no entiende lo que está pasando. Y entonces, tratando de liberarse de esa sensación que está viviendo, pero no sabe ni cómo liberarse. Entonces, se desgarra el velo. Pero el problema de este desgarramiento es que cuando se desgarra el velo, acumula dentro de él mucha energía de miedo, de odio, de desesperación, de rencor, ¿ya vieron? Y entonces es un asunto terrible. Es empezar tu carrera en el reino humano con el pie izquierdo, o al menos así le dicen en México, ¿no? Empecé el día con el pie izquierdo y me está saliendo todo mal. Entonces, es empezar en el reino humano con el pie izquierdo, porque entonces ya de entrada, te llevaste una gran cantidad de energía del reino animal, de desesperación, de angustia, de miedo, de rencor, de que no puedes comprender lo que te están haciendo. ¿Ya vieron? Y entonces esa es la historia. Porque la naturaleza es diferente, ¿entienden? La naturaleza, ya saben ustedes que hay predadores y predados, pero eso es un evento que se da y sucede y punto. Pero la crueldad a la que se puede someter a una criatura, a otro ser humano, un ser humano, la crueldad que puede ejercer sobre otra criatura humana o animal, vamos a decir, entonces es a largo plazo. Toda la vida del animal puede estar sometido a ello. ¿Ya vieron, vidas? O sea, hay que tener mucho cuidado en lo que estoy diciendo. Bueno, si empiezas con el pie izquierdo, pues lógicamente las correcciones de los contenidos de esa burbuja, que es conciencia, pero en vez de entrar con energía de inteligencia, fíjense bien, energía de amor y energía de voluntad, pues entras con la energía del temor, del rencor, de la desesperación, y entonces esos son tus iniciales nutrientes en el reino humano. Entonces tu carrera va a ser mucho más complicada, mucho más complicada. Bueno, pues ahí tienen. Una vez ya hasta ahí está, métodos correctos e incorrectos de individualización hacia el reino humano. Ahora, viene la segunda parte. Todo el reino humano, todo decíamos, una cadena. ¿De qué se trata? De que esa alma ya individualizada tenga una experiencia de conciencia continua y sostenida para irse nutriendo. Continuamente se tiene que ir nutriendo, y eso es lo correcto. Tiene que tener experiencia psicofísica, tanto física como psíquica, mental y emocional, para ir nutriendo esa burbuja, esa conciencia que está delimitada. Y entonces tiene que ir llenándola. Por eso, ¿se acuerdan que hablábamos de la ley de correspondencia? Entonces decíamos, fíjense bien, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. En la primera etapa de la evolución del ser humano, ¿no? En el reino humano, de una chispa experimentando el reino humano, se tiene que nutrir continuamente. Es el objetivo, nutrirse psicofísicamente, muy parecido a un niño nuestro que viene al mundo. Entonces él tiene que recibir por fuerza todos los nutrientes que necesita, físicos, emocionales y mentales. A fuerza, lo tienes que estar nutriendo al niño. Entonces le provee un ambiente hermoso y cuidado, se le da educación, se le da cariño, y entonces en la primera etapa no está ese niño y en su crecimiento listo para dar. Él, claro, te da cariño y todo eso, pero él está en proceso de crecimiento y en su crecimiento o desarrollo tiene que absorber. Y se forma el famoso ego, que hemos hablado mucho y que no tiene nada de malo que se forme, se debe formar, ¿no? Pero ya que se ha formado, entonces tiene que poco a poco invertirse el proceso. Y la persona como en la vida humana, la primera mitad de la vida, a lo mejor tú recibiste de tus padres, amigos, maestros de colegio, etcétera, una inmensa cantidad de cosas recibiste y se te estuvo alimentando, se te estuvo nutriendo. Pero ya llegaste a una época adulta y entonces se tiene que invertir, idealmente,
Se tiene que ir invirtiendo el proceso y tienes que empezar el proceso de dar. ¿Ya vieron? Entonces tienes que ir dando más de lo que recibes. Ya lo recibiste, ya te desarrollaste. Ahora sí, hasta ahí va. Ahora, ¿qué pasó en este proceso de experimentación en el reino humano y en los ciclos de renacimientos continuos? Que la burbuja famosa que llamamos alma individual se ha llenado de contenido, se ha nutrido de energía psicofísica, está ahí adentro. La verdad no muy pura, porque el ser humano tiene todavía muchos instintos animales y todo, pero ya está, ya se nutrió de muchos elementos psicofísicos. ¿Sí me están entendiendo? Una vez que se ha nutrido, entonces fíjense bien, llega el momento en que para pasar hacia el siguiente reino, tienen que lograrse varias cosas. Una de ellas, la conciencia que ha estado adormecidísima en los reinos anteriores, en el reino mineral, vegetal, en el animal, empieza a salir de su profundo letargo, la conciencia empieza a salir, y luego en el reino humano, ya en la segunda parte de la evolución del alma, cada vez la persona empieza a despertar poco a poquito su conciencia, que es su conciencia espiritual, porque ya su experiencia psicofísica ya está de alguna manera lograda. Entonces ahora hay que recuperar tu conciencia espiritual, lo que esencialmente eres. Lo hemos hablado mucho. Entonces, al final de la jornada humana, cada vez despierta más la conciencia. Y por el otro lado, ¿qué creen? Los fuegos cósmicos de los que hemos hablado mucho, el fuego del Padre y el fuego de la Madre, siempre durante todo el proceso está inyectando energía dentro de esa alma y está transfigurando el alma de a poco. ¿Ya vieron? La está transfigurando para convertir un alma bastante opaca en un alma translúcida y llena de luz y resplandeciente como el sol, como resultado de la transfiguración que hacen los fuegos sagrados dentro del alma. Por eso, la vez pasada, qué bueno que recuerdo, la vez pasada alguien comentó que entonces al ascender ya no tenías alma. Entonces, eso la verdad suena muy negativo, porque no tener alma es ser un desalmado. Un desalmado es un desalmado psiquiátricamente es un psicópata. ¿Ya vieron? Que no tiene la mínima consideración por los seres que sienten alrededor de él. No le importa nada. Para él es igual una piedra que un niño, que un perrito de los que estoy diciendo, de parte de la familia. Entonces, no es exactamente la persona que comentó decía, entonces ya no tienes alma. No, porque si no tuvieras alma serías un desalmado o serías un psicópata. Y no estamos hablando de ese caso, estamos hablando de que el alma va a ser sublimada, va a ser transfigurada a un nivel superior, inyectada por los fuegos y despertando la conciencia, eliminando las energías indeseables y se va transfigurando, lenta y gradualmente. Les daré 2 ejemplos. Imagínense que el alma, al final de ya que se acerca al final de su jornada, sería un diamante, pero con muchos carbones. Entonces tú dices, ¿tiene cosas buenas? Pues sí, tiene diamante, pero tiene muchos carbones. Por lo tanto, económicamente, digamos, comercialmente, no vale mucho un diamante con carbones. Entonces, quiere decir que en su etapa inicial, algo que era carbón, después de que pasa por el reino humano, se convierte en un diamante, pero que sigue teniendo carbones. Fíjense muy bien. Entonces, para llevarlo al siguiente reino, tenemos que lograr que esos carbones, en el caso del diamante, pues bueno, es un asunto de presión de la naturaleza para que se cristalice, pero en el caso del hombre, el despertar de la conciencia y la activación de los fuegos lograría que esos carbones se vayan transfigurando en luz, en diamante puro y perfecto. Entonces tendríamos de un diamante con carbones un diamante perfecto. ¿Ya se están fijando? Otro ejemplo sería, por ejemplo, los arrecifes en la playa, en el mar. El arrecife son puras piedras negras o grises o hay de diferentes colores, pero normalmente en golpe se ven bastante oscuras, bastante negras, pues. Esas, por el golpe de la ola, con el correr de miles y miles de años, entonces
se van disolviendo y se van haciendo arena. ¿Ya vieron? Se hacen piedrilla y luego, pero siguen las olas y se hacen arena y luego casi talco. Tenemos aquí en México unas playas que es talco, preciosas. Entonces pisas y no sientes nada, no creas que vas así. A ver, ahí me ven mis manos, como gallina, ¿me entienden? Así, no, estás divino, parece talco. Bueno, pero luego agarras esa arena y te la llevas y la fundes, ¿ok? Y a la hora de que la fundes, luego la sacas de fundición, ya la haces líquida, y entonces la viertes en una banda sin fin, y de repente te sale el vidrio, un cristal precioso, transparente. ¿Ya se fijaron? Entonces una piedra negra que luego se convierte en una arena súper deliciosa al tacto, ¿no? Luego la fundimos y se hizo un objeto transparente, la gente choca. Si no les ponen un letrero de que hay vidrio, rebotan. Ya saben cómo es eso, que da mucha risa, es muy feo, pobrecitos, pero da mucha risa que alguien camine y rebote 3 metros para atrás. Bueno, ahí tienen lo que se llama las operaciones que hace la naturaleza, pero ya el hombre ayudando en su proceso al final, porque ya quiere ir al siguiente reino, empieza a despertar su conciencia, empieza a incrementar los fuegos se incrementan en la medida de tus deseos y anhelos de ir hacia la luz, y el proceso se va llevando. Entonces, si estabas en un estado de diamante, vamos a decir, con carbones, terminas estando en un estado de diamante purísimo. Y eso es lo que llamamos la ascensión. No quiere decir más que un alma que tiene muchas purezas, pero también impurezas, es sublimada a un estado superior de evolución. Y entonces ya estamos dentro del reino ascendido. Es lo que más, toda la misión que tenemos acá, vidas mías, se trata de eso, de enseñarle a la humanidad cómo va a poder lograr su despertar y su ascensión en la luz, los que elijan caminar ese camino. ¿Ya vieron? Ahí está más que fácil, está más que fácil. Entonces, la jornada humana, la chispa, le dice adentro al ser humano que ya bastó, que anhele más vida superior y espiritual. Y entonces viene un anhelo, no viene un deseo, nada más un deseo por las cosas del mundo, sino que viene un anhelo por las cosas superiores del mundo, cosas que ni siquiera puede ver, pero que su corazón las anhela profundamente. ¿Ya vieron? Y entonces es el momento en que a esa alma llega toda la hermandad y le dice, mira, ¿listo? Ahora sí ya fuego. ¿Quieres de verdad, de verdad, de verdad ascender? Entonces se le provee la palabra, se le explica con pelos y señas, porque sabemos muy bien lo que estamos haciendo. No es, a ver, mira, haz esto y a ver qué te pasa. No, eso a mí no me gusta. Dije, a ver qué te pasa. Vas a hacer esto y te va a pasar esto, ¿no? Entonces nuestro trabajo es el despertar, nuestro trabajo es purificar, entonces purificar nuestro cuerpo de luz impuro, que se llama cuerpo de luz impuro, lo purificamos, lo sublimamos, lo transfiguramos y entonces marchamos al siguiente reino. ¿No está buenísimo? A ver, quiero ver si se dan cuenta de lo bueno. ¿Ya viste? Dice que así. Entonces, ¿qué? Y ella dice que sí, y ella que sí, y este que sí. Todos. Esto está buenísimo. Entonces, esa es nuestra historia, vidas mías, dentro del Kalpa y dentro de nuestra experiencia existencial. Esencialmente somos divinos, se los he repetido hasta el cansancio porque ustedes tienen que saber hasta el fondo del tuétano de los huesos que esencialmente eres una entidad divina, uno con la divinidad o la divinidad misma. Transitoriamente eres un ser espiritual en todo el Kalpa, vamos a decir, en todo el proceso del Kalpa, y muy transitorio, digo, durante todo el Kalpa eres un ser espiritual porque saliste desde la trascendencia a la existencia, y muy transitoriamente eres un ser humano en el mundo, vamos a decir, con unos ciclos reiterativos. ¿Ya vieron? Entonces, ese es el trabajo.
Y acuérdense, apenas alguien me recordó esa frase que hemos dicho acá, que Buda mismo dijo: una sola vida basta para alcanzar el nirvana si se conoce el camino. Pero si no se conoce, ni 10,000 vidas bastan, simplemente porque no sabes cuál es el camino. La verdad te lo tienen que decir los otros, te lo tienen que decir los que ya lo lograron. ¿Ya vieron? Hoy no voy a hablar de qué se hace en el reino, a lo mejor en la próxima hablamos un poquito de lo que se hace en el reino espiritual, pero voy a hacer una analogía que todos conocemos. En un colegio, los niños, todos los jovencitos que estudian ahí, no diseñan jamás sus programas de estudio. Los diseñan personas que ya cruzaron todo ese aprendizaje y ya remontaron a otros niveles de estudio superior, de licenciatura, maestría y doctorado. Diseñan y les dicen a los muchachos: mira, estos son los programas de estudio que tienes que estudiar. ¿Ya vieron? Por lo tanto, los superiores, pero no es porque sean superiores, pero no es igual un profesor que un estudiante. No es superior el profesor, pero de alguna manera los superiores deben servir a los inferiores, así está dicho, no porque sean inferiores, no quiero malinterpretar esto. El maestro de una escuela no es superior a sus estudiantes, a los muchachos que están en una clase, no es superior, pero tiene más conocimiento y experiencia y algún tipo de información que se los va a proveer a ellos. Entonces, por eso se dice, los superiores sirven a los inferiores y nunca los superiores se sirven de los inferiores. Eso es lo que hacen señores del rostro más oscurito, ¿entienden? Ellos sí se sirven y con la cuchara grande, no crean que agarran la cucharita del té. Entonces, los seres de luz sirven a los demás. ¿Se fijan bien? Y los seres que no son de luz, pero tienen más desarrollo en un momento dado que otros, se sirven de ellos. Entonces, eso no se puede, bueno, se permite en un ciclo determinado, el ciclo que acabamos de atravesar durante varios miles de años. Entonces, kármicamente no se puede intervenir porque es un ciclo oscuro, ¿no? Y entonces, así sucedió. Cierto tipo de seres se sirvieron de la humanidad todo el tiempo para su provecho y beneficio. ¿Ya vieron? Pero a mí eso no me gusta nada, mis vidas. Entonces se termina el ciclo y ni un segundo después de que se termine, llega la luz y dice: no, así no va a ser. Ahora sí vamos a servir a la humanidad para que la humanidad conozca cuál es su lugar en el universo, su papel, y pueda empezar a co-crear su propia historia. O sea, porque al principio el alma, dense cuenta que todo le dice, ¿cómo decirle? No elige lo que tiene que hacer, pero con el correr del tiempo se tiene que volver co-creador de su propia historia y de la de los demás, porque ya entiende cuál es la voluntad divina. Al principio no la comprende, ¿ya vieron? Pero tienes tú que convertirte en co-creador junto con la voluntad divina, de la cual eres una sola cosa. Al principio no sucedían las cosas, pero ahora llega el momento en que si tú te enteras lo que tienes que hacer, ya entonces colaboras. Se hace la voluntad divina con tu ayuda, con tu esfuerzo, no nada más como estamos diciendo en el reino animal, como una presión de la naturaleza, sino que con tu esfuerzo logras activar tu evolución, lograr tu ascensión y ayudar a otros a lograr su propia ascensión. A lo mejor en la próxima oportunidad, no lo sé, platicamos un ratito de una vez que asciendan. Recuerdan que se parte en dos corrientes. Y entonces, una corriente van las corrientes de ascensión y otros que no, sus chispas divinas eligieron no avanzar por las corrientes de ascensión. Entonces avanzan por las corrientes del sueño de las seres. Pero aquellos que han ascendido ayudan y colaboran en el proceso siguiente de evolución de esos que quedaron y eligieron permanecer en el reino humano de evolución. Como los profesores van a un colegio y les tienen que enseñar a los muchachos lo que tienen que ir haciendo, porque ya lo hicieron antes.
Esa es nuestra historia, vidas. Entonces, ya con eso estamos entendiendo que esto está buenísimo, extraordinario. Entonces, ahora sí, como siempre, ya después de desahogar esto, porque sí importa, nos concentramos en el reino humano y penetramos un poquito más, y entonces ya puedo escuchar todas sus preguntas.